Ocurrencias. Las cartas de Enrique Stuik. Un podcast de autor. Ocurrencias. Un espacio para reír, pensar y reconocer en lo mundano una fuente inagotable de inspiración y crítica ligera. Este podcast, inspirado en las cartas al director, escritas por Enrique Stuik, publicadas en decenas de periódicos nacionales, te invita a disfrutar del humor inteligente y a observar lo irónico de la vida diaria. El récord Guinness me lo concedieron por 84 cartas que me publicaron en el periódico deportivo AS en un año natural, entre mayo de 2019 y junio de 2020. Porque entre todas las cartas que me publicaron, de las 10.000 cartas publicadas, digamos que el récord no son las 10.000 cartas. El récord anterior estaba establecido en 82 cartas, que lo tenía un ciudadano de la India, que lo había conseguido unos años antes, y Guinness, las condiciones que ponía para validar un récord de cartas al director es que fueran cartas publicadas en un mismo periódico en un año natural y en periódicos que tuvieran una venta mínima diaria de 50.000 ejemplares. Estas condiciones las reunían mis 84 cartas publicadas en un año en el periódico deportivo AS, y por eso me concedieron este récord. Curiosamente, yo seguí escribiendo cartas al director en el periódico deportivo AS, y cuando llevaba 6 meses más, ya llevaba 80 cartas, con lo cual hubiera podido revalidar mi título, superar mi propio título. Pero no sé por qué razón el periódico deportivo AS dejó de publicar cartas al director justamente en esa época, y con lo cual me quedé con las ganas de haber revalidado mi título, ¿no? Pero en fin, esto es en cuanto al récord Guinness y al récord de las cartas, porque mi reto particular y mi récord particular eran las 10.000 cartas que vi publicadas a final de mayo del año 2023, que es cuando dejé de publicar cartas de director, porque ya esta etapa, digamos, la consideraba terminada, ¿no? El mundo del deporte en España ha tenido una enorme importancia, una enorme incidencia social, porque en todas las especialidades deportivas, prácticamente en todas, hemos tenido grandes campeones. Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, del automovilismo, que era un deporte muy elitista. La Fórmula 1 era prácticamente imposible, impensable que hubiera españoles que pudieran ganar la Fórmula 1, y tuvimos a Fernando Alonso, que lo ganó 2 veces. En el Rally París-Dakar, el famosísimo Rally París-Dakar, tenemos a Carlos Sainz, que lo ha ganado y lo ha revalidado este año último con más de 60 años. Los hermanos Gasol, que han hecho historia en la NBA. En boxeo hemos tenido campeonísimos. Yo recuerdo a Pedro Carrasco en su momento. En ciclismo, imagínate ciclismo desde Bahamontes, que ganó el Tour de Francia, y tanto en la montaña como en la general, y Miguel Indurain, que ganó 5 Tours consecutivos. En fin, hemos ganado el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, hemos ganado el Mundial de Waterpolo. En fin, hemos tenido grandes campeones en todas las especialidades deportivas. Pero hay un mundo, que es el del tenis, que a mí especialmente me parece de especial importancia, porque sí que en este deporte hemos tenido, a lo largo de toda la historia, digamos, de profesional del tenis, hemos tenido siempre deportistas en lo más alto, tanto en hombres como en mujeres. En hombres, desde Manolo Santana, el pionero Manolo Santana, que ganó Wimbledon, fue el primer español que ganó Wimbledon, y hemos tenido más campeones españoles en el lo más alto del ranking. Carlos Moyá fue número 1 del mundo en su momento, Juan Carlos Ferrero también fue número 1, y ya Rafael Nadal es mundo aparte. Rafael Nadal, aparte de ser número 1 en varias ocasiones, tiene registros como los 22 Grand Slam, los 14 Roland Garros, en fin. De Rafa Nadal hablaremos largo y tendido, porque yo a Rafa Nadal le he dedicado muchísimas cartas. Posiblemente ha sido la persona a la que más cartas me han dedicado, más de 100 cartas, por lo menos, más de 100 cartas. Aunque en este episodio vamos a leer solamente una carta, que es la que he seleccionado porque se titula Excelentísimo señor don Rafael Nadal, porque tiene ese título. Rafael Nadal es, además de ser un extraordinario deportista, posiblemente para mí uno de los mejores de todos los tiempos en España, es que además es una extraordinaria persona, por todas las referencias que tengo. Excelentísimo señor don Rafael Nadal. Este podría ser el encabezamiento de una carta dirigida a nuestro deportista más brillante.
pero más bien se corresponde con el tratamiento concedido a Rafael Nadal al haber sido distinguido con la Gran Cruz del Mérito Deportivo, la máxima condecoración institucional en el ámbito deportivo. El gobierno ha tardado muchos años en concederle esta distinción, pero bienvenida sea si eso le va a suponer al tenista balear una alegría y un honor que podrá compartir con sus familiares y amigos. Los aficionados que le seguimos desde sus comienzos siempre hemos admirado y respetado su profesionalidad, su carácter y sus logros infinitos. A Rafa le adoramos, le veneramos, le idolatramos, le queremos y también le reverenciamos por sus virtudes y por sus actitudes por encima de cualquier otro tratamiento o consideración. Esta carta fue publicada en el Diario de Jerez el 16 de octubre de 2020. Por eso me ha parecido muy interesante hablar de Rafa Nadal, dedicarle una carta específicamente a Rafa Nadal en este episodio. Y también hay un testimonio muy interesante que es el de Javier Sansierra, que trabajó conmigo en la compañía Walt Disney como director de deportes, que fue el que se ocupó de organizar junto a la Federación Española de Tenis el trofeo Sport Gufi de tenis que Rafael Nadal ganó en el año 2000 y que el propio Javier Sansierra nos cuenta en un testimonio. Durante los muchos años en los que actué como juez árbitro internacional de tenis profesional y los 25 años en los que fui director del trofeo Sport Gufi organizado por la compañía Walt Disney Company en España desde los años 1984 hasta el 2008, tuve la suerte de conocer y de tratar en persona a Rafa Nadal. La primera vez que le vi, él tenía 14 años, venía a jugar las finales del trofeo Sport Gufi en las pistas del Real Club Jolaseta de Guecho, cerca de Bilbao. Y la verdad es que, aparte de lo bien que se hablaba de él como la futura promesa del tenis español, nos sorprendió mucho que era un jugador no solamente con gran fuerza, con gran talento, con un coraje especial y un gran luchador, pero también nos sorprendió que era una persona muy educada fuera de la pista, muy humilde y la verdad es que nos dimos cuenta que era un jugador que tenía algo que no tenían otros jugadores. Posteriormente fui juez árbitro del Campeonato de España por equipos que se disputó en el Club de Tenis Chamartín. Rafa tenía 16 años y en solo 2 años pues había madurado como jugador y había madurado como persona. Recuerdo que hablé con él, recordamos el trofeo Sport Gufi y estuvo, pues la verdad es que con una actitud fantástica y muy educada. Luego he tenido la gran suerte de actuar como juez árbitro del Mutua Madrid Open durante los años del 2005 al 2020 y 14 años en el Abierto Mexicano de Acapulco y tuve ocasión de tratarle y Rafa no había cambiado en absoluto como persona. Seguía creciendo como jugador, seguía ganando títulos, seguía ganándose al público, pero como persona era la misma persona humilde, sencilla y educada. La verdad es que Rafa ha tenido siempre un buen equipo a su alrededor. En principio fue su tío Toni Nadal quien le forjó como jugador y le forjó también su carácter en muchas facetas. Y además luego tuvo ya como profesional a Benito Pérez Barbadillo como director de comunicación, contó con el gran Carlos Costa como manager y los últimos años ha tenido a Carlos Moyá, el gran Carlos Moyá como entrenador. La verdad es que ha sido un placer auténtico el haber podido compartir estos momentos con Rafa, porque donde he ido a cualquier sitio del mundo y me han conocido como persona del tenis, inmediatamente me han preguntado o me han alabado o me han hablado bien de Rafa. Rafa no solamente ha ganado títulos, ha ganado Grand Slams, ha ganado Copas Davis, ha ganado medallas olímpicas, pero lo que se ha ganado con todo merecimiento ha sido el cariño del público, el cariño de todos los españoles y de todo el mundo, porque ha sido un ejemplo auténtico fuera de las pistas. Es un jugador que nunca ha evitado el firmar un autógrafo. Yo le recuerdo cuando yo estaba de juez árbitro en el Mutua de Madrid, tenía que ir al vestuario, tenía que llamarle para avisarle que quedaban 5 minutos o 10 minutos para salir al túnel donde salíamos después a jugar una final, a lo mejor con un partido tan importante como contra
Djokovic o Federer, y en ningún momento ha tenido un mal gesto, en ningún momento ha hecho una mala señal. Siempre ha sido amable con todos los que hemos estado alrededor, ya sean árbitros o personal de seguridad, etcétera. La verdad es que ha sido un placer el haber podido disfrutar de Rafa. Ha dejado todo un legado a la juventud y a toda España, y la verdad es que le deseo absolutamente todo lo mejor. El mundo del tenis, como comentaba anteriormente, no solamente ha habido figuras destacadas en hombres, sino también en mujeres, porque ¿quién no se acuerda de Arantxa Sánchez Vicario ganando los famosos Roland Garros, a Conchita Martínez de Wimbledon, a Garbiñe Muguruza, actualmente Paula Badosa, pero sobre todo Carlos Alcaraz, que cuando pensábamos que no iba a haber un sustituto de Rafael Nadal, resulta que ha surgido Carlos Alcaraz, que es un fenómeno, que con 21 años ha sido ya número 1 del mundo en 2 ocasiones, y vamos a tener tenista en los más altos del ranking durante muchísimo tiempo. Hay una carta que titulé Proyecto Alcaraz, que se publicó en el año 2021. Es una carta en la que ya entonces vaticinaba que Carlos Alcaraz iba a ser un grandísimo deportista y iba a estar en lo más alto del ranking, y afortunadamente se ha cumplido. Si a Carlos Alcaraz le respetan las lesiones y él sigue queriendo jugar al tenis, vamos a tener, sobre todo como sucesor real de gran Rafa Nadal, al que vamos a echar muchísimo de menos. Un gran deportista en lo más alto del ranking durante muchísimo tiempo. Proyecto Alcaraz. La irrupción del murciano Carlos Alcaraz, de 17 años, en el circuito de la ATP, se lleva preparando minuciosamente en la Academia de Juan Carlos Ferrero, Ekélite, en Villena, Alicante, como si se tratara del plan de marketing estratégico para el lanzamiento de un producto a nivel global. No en vano ya se habla del Proyecto Alcaraz, que se está haciendo realidad en el Marbella 250 ATP, torneo en el que ya se ha manifestado el tremendo potencial de este jovencísimo jugador, llamado a suceder en el futuro próximo al mismísimo Rafa Nadal, con quien tendrá que coincidir y competir en las canchas varios años todavía, hasta la retirada del tenista balear. Carlos ha suscitado estos días en Marbella toda una suerte de apelativos, como el de estrella emergente, sublime, genial, y muchos otros que podrían hacerle perder el norte, pero a él no parecen afectarle, y su actitud en la cancha, así como su comportamiento en general, antes y después de los partidos, es absolutamente correcta. No hay ninguna duda de que ha nacido una estrella, pero hay que darle tiempo para que consolide su juego y para que podamos ver en toda su dimensión el potencial que atesora, que es descomunal. Esta carta fue publicada en La Nueva España el 13 de abril de 2021. Bueno, quiero aprovechar este episodio para agradecer a Javier Sansierra, que ha tenido la amabilidad de enviar un testimonio, y porque además tenemos tantísimos recuerdos de trabajar conjuntamente durante muchos años, que somos actualmente grandes amigos, seguimos siendo después de tanto tiempo transcurrido y todavía seguimos haciendo cosas juntos. Ocurrencias, las cartas de Enrique Stuik. Es un podcast de autor basado en los cientos de cartas al director escritas por Enrique en distintos periódicos de tirada nacional en España. Descubre el resto de episodios de este podcast en ocurrenciaspodcast.com y no olvides suscribirte y valorar positivamente el proyecto en tu plataforma habitual. Un proyecto presentado por el propio Enrique Stuik, con la producción y edición de sonido de Jorge Marín de EOB Productora, branding e identidad visual de Samuel Ferrer de Quinton Brands y las locuciones de Arantzazu Sanginés.